política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. En un programa anterior estuvo aquí Natalia Campos, del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad, que platicamos sobre un estudio que el propio IMCO hizo bajo su coordinación sobre las compras públicas, sobre las contrataciones del gobierno federal. Revisamos con ella los riesgos de corrupción, de desviaciones, los riesgos de que se hagan mal las compras por razones de precio, porque no corresponden con el mercado, porque no se hacen licitaciones públicas, porque se hacen adjudicaciones a veces a empresas que fueron creadas el mismo día en que se firman los contratos, o porque los precios no corresponden con el mercado, o la cantidad o la calidad de los productos no corresponden con lo que el Estado paga por ellos, etc. Una investigación que está en línea, está en la página del IMCO y que realmente es muy relevante. Pero en esa misma conversación, Natalia Campos nos contó que también han estudiado las compras de los gobiernos, de los estados. Así que pues la invitamos y afortunadamente Natalia, muchas gracias, aceptó venir nuevamente para hablar ahora de las compras y las contrataciones que hacen los gobiernos del Estado. Primero, te lo agradezco mucho, Natalia. Gracias por estar aquí. No, al contrario, profe, es un gusto para mí estar aquí contigo y con toda tu audiencia para hablar de este tema tan interesante y tan importante, las compras públicas a nivel estatal. ¿Cómo anda la cosa? ¿Está más o menos igual que en el gobierno federal? ¿Está peor? ¿Cómo, así en términos generales, para abrir el tema, cómo lo están viendo desde el IMCO? Bueno, en esta ocasión te quiero hablar de dos fenómenos interesantes que observamos. Primero, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información que está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, que fue nuestro principal insumo. ¿De acuerdo? Ahí encontramos muchos datos interesantes y en lo que tiene que ver con riesgos de corrupción en las compras también. Okay. Para empezar por lo segundo, puedo decir que se repiten algunos de los fenómenos que platicamos sobre las compras a nivel federal, sobre todo lo que tiene que ver con la limitación a los documentos. Okay. Encontramos que, por ejemplo, 6 de cada 10 adjudicaciones directas no tienen acceso al documento del contrato y 5 de cada 10 concursos que se realizaron por las instituciones públicas estatales en 2021, es el año que estudiamos, no tienen acceso a todos los documentos del proceso, que es lo que hablábamos la vez pasada, que es la invitación, el acta de junta de declaraciones y el fallo de adjudicación. ¿No están disponibles o no los No están suben o qué disponibles. pasa? En este caso, en la plataforma, lo que nosotros evaluamos es que hubiera un enlace que condujera a este documento. Okay. Y encontramos, digamos, 1000 posibilidades. Una es que el enlace no exista, Okay. Bueno. no hay ninguno para dar clic y abrir el documento que nos interesa estudiar. Otra puede ser que el enlace no es funcional, no lleva a ningún lado, está roto. Uy. O también lo que pasa mucho en la plataforma nacional es que los enlaces llevan a páginas genéricas de los estados o de las instituciones. Es Okay. decir, simplemente a la página inicial de una institución, al home, y no nos da el contrato o el documento, que es lo que queremos ver. Okay. Es lo que sucede con el acceso a los En documentos. 6 de cada 10 casos, ¿te entendí bien? Sí, 6 de cada 10 adjudicaciones directas no está el contrato, que es el documento más importante. En 6 de cada 10 adjudicaciones, encima de que son adjudicaciones directas, es decir, que no pasan por un concurso, sino que se entregan directamente los contratos, no están los contratos disponibles en los medios electrónicos. ¿Y si los pides, te los dan? Si los pides, está la posibilidad de que te los entreguen, pero lo que también puede pasar es que realices la solicitud de información y te remitan de nuevo a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ok. Entonces estamos como en un círculo, pides los documentos de contratos y te dicen, ah, seguramente está en la plataforma nacional, pero el fenómeno, la realidad que estamos viendo es que no están todos. 6 de cada 10 adjudicaciones directas y 5 de cada 10 licitaciones no tienen los documentos disponibles en la red. ¿Qué más encontraron, Natalia? Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. Con respecto a la competencia, que es los procesos de excepción o las licitaciones, vemos un fenómeno opuesto a lo que pasa a nivel federal de los procesos que están disponibles en la plataforma. Y esta precisión es muy importante por algo que te voy a contar también. A ver. La mayoría son licitaciones. Ok, ¿qué porcentaje lo tienes? 7 de cada 10 pesos gastados se gastan en licitaciones, Bueno, en es concursos. casi el opuesto del gobierno de la República, qué importante. Es exacto, es casi opuesto, pero es la información que está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ok. Y esto es muy importante porque el 52% de las instituciones obligadas son las que reportan en la plataforma, pero las demás no. 52% sí reportan, lo que quiere decir que 48% no reportan, pues es casi la Exacto. mitad. Casi la mitad de las instituciones públicas obligadas, según son sujetos obligados, no están reportando la información de compras públicas en la plataforma. Entonces, para ser precisos, ya antes de irnos a un corte, a un primer corte, Natalia, te pregunto, lo que me estás diciendo es que de 52 de cada 100 licitaciones, estamos hablando, perdón, de compras, de contrataciones, 70% de esas 52, por fortuna, son licitaciones públicas, se hicieron concursos. Más bien 7 de cada 10 pesos se gastaron en licitaciones Es en y pesos. 26% de todo el presupuesto fueron de excepción. Y tienes razón, es lo opuesto a lo que vemos a nivel federal, Bueno, casi. eso ya es una mejor noticia. Quiere decir que los gobiernos de los estados, por lo menos, al menos tenemos evidencia, el 52% sí están yendo a concurso. Exacto. Del universo que podemos analizar con la información de la plataforma es la conclusión que podemos dar. Bueno, es una primera conclusión. Natalia, tengo que hacer aquí un primer corte, si me autorizas, y Claro. volvemos para ir ahora. Te voy a preguntar sobre números, seguramente los tienes a la vista, en fin, números, volúmenes, si es que los tienes a la vista. Va a ser muy interesante. Estamos con Natalia Campos del IMCO, hablando de compras y contrataciones públicas en los gobiernos de los estados. No se vaya. Estamos de vuelta con Natalia Campos, quien nos está dando datos muy relevantes sobre las compras y las contrataciones que hacen los gobiernos de los estados. ¿Qué más has encontrado, Natalia, en esta investigación? Cuéntanos. Bueno, algo importante con respecto a las anomalías es la contratación con proveedores riesgosos. En este caso, las instituciones públicas estatales celebraron contratos por un monto de 3.111 millones de pesos con proveedores con la característica de ser proveedores riesgosos. ¿Qué es eso, Natalia? ¿Qué es un proveedor riesgoso? Son proveedores que están en una de estas tres categorías: empresas de reciente creación, Otra vez. empresas declaradas fantasma, operaciones fantasma por el SAT, ¿Sas? o empresas, en este caso sancionadas por la Secretaría de la Función Pública o sancionadas a nivel estatal. No, Tratamos de cruzar estas bases de datos. bueno, pero son riesgosísimos. O sea, las empresas fantasma fueron contratadas por los gobiernos de los estados. ¿Tienes el porcentaje de las contrataciones? Sí, aunque es un fenómeno menor que los otros dos, Ok, digamos, es el caso de proveedores riesgosos que menos ocurre. ok. En este caso fueron 2.000 millones no, 2.600.000 pesos, Bueno, no es mucho, pero exactamente. pues es una No cantidad es mucho, importante. no es mucho, pero sigue ocurriendo, corresponde a empresas fantasma. ¿Cuál es el volumen entonces de riesgo más alto, Natalia, en estos tres rubros? Son las empresas de reciente creación, que en total fueron 1.013 contratos en los estados, de los estados que pudimos analizar. Más de 1,000 contratos. Más de 1.000 contratos con empresas de reciente creación, que como lo comentábamos, son empresas creadas un año o menos,
a la fecha de inicio del contrato y esto puede tener riesgos de incumplimiento del contrato, falta de experiencia, falta de conocimientos para cumplir el objeto, bien o servicio, entregarlo a tiempo. ¿Detectaron, como en el caso del gobierno de la República, Natalia, contratos con empresas que se crearon el mismo día que firman el contrato? En este caso, exactamente el mismo día, no, pero Ok, sí pocos días antes o el mismo mes, por ejemplo. ok. O sea, se crea la empresa y de inmediato, sí, sí está muy sospechoso, la verdad. Exacto. ¿Y los volúmenes de compra los tienes a la vista, Natalia? En el caso, por ejemplo, de proveedores sancionados, fueron 496 contratos. Paso, Meche. Ok. Sí, Más de 1,000 con empresas de reciente creación y más de casi 500 casi 500, 493 dijiste, con con proveedores empresas. sancionados. ¿Y son proveedores sancionados por quién, Natalia? ¿Por la función pública? Por la función pública o por las instituciones homólogas a nivel estatal. Ok. En este caso, algo interesante es que por las limitaciones que te comentaba al principio de Sí. información de la plataforma, porque hay errores de captura, porque se ponen caracteres especiales que impiden procesar los datos como nosotros los realizamos, este análisis de grandes datos con los cuales identificamos riesgos de corrupción, lo que sucede es que al cruzar las bases de datos con los proveedores sancionados, pues nos puede dar, puede haber una subestimación de esta cifra, digamos. Estos son los que pudimos encontrar en ambas bases de datos. Celebraron contratos con instituciones públicas a nivel estatal y aparecen en listas sancionadas porque teníamos el dato para cruzarlos. Pero esto no siempre es posible por estas limitaciones de la información, porque la información está fragmentada, tiene errores de captura. Entonces, lo que podemos tener aquí es que estos datos que te menciono y que estamos discutiendo pueden estar subestimados porque pueden ser muchos más proveedores que estén sancionados, Uy. nada más que no los logramos identificar porque no existe esta llave No, bueno, que nos permita cruzar las bases. pero si te estoy entendiendo bien, la cifra, estoy citando a memoria porque lo acabas de decir, son más de 3,000 millones de pesos, ¿es correcto? Del conjunto. 3.111 millones de pesos a proveedores Bueno, riesgosos. pues es una cantidad francamente escandalosa. ¿Y sucede en todos los estados, Natalia, o se concentra en algunas entidades? Suceden todos, la mayoría de casos de proveedores riesgosos pudiéramos decir que está generalizado. En el caso de las empresas fantasma está más concentrado en dos estados, eh, empresas catalogadas como fantasma y empresas sancionadas también es un fenómeno más generalizado. ¿Y en qué estados? En Nuevo León y Oaxaca son los SAS, estados en los que encontramos contratos con empresas fantasma, en el concretamente. 2021, Nuevo León y Oaxaca, de ese caso en particular. Sí, 2021. SAS, pues es un dato sumamente relevante, Natalia. Y debe haber una consecuencia, ¿no es cierto? Es decir, tú no puedes contratar empresas que están sancionadas. No pasa nada, no detectaron ningún acto postrero, alguna denuncia, algún procedimiento. No, en este caso, digamos, lo que puede pasar es que quien realiza el procedimiento del contrato aduzca que no conocía o que no cruzaron, no hicieron este cruce que estamos haciendo nosotros, no lo hizo quien planeó la contratación y quien tomó la decisión final de adjudicar o de considerar como ganador de una licitación a esta empresa, pero nosotros no identificamos ninguna consecuencia o que haya alguna sanción, ni siquiera una denuncia. Digamos, nuestro análisis llega hasta la identificación, pero consideramos que esto que hacemos desde el INCO de analizar los datos es algo que podrían hacer sin problema las instituciones que contratan. Bueno, lo dices con mucha suavidad. Si estás en el proceso de contratación, no es que lo puedan, es que lo deben hacer. Tú no puedes Exacto. contratar empresas que están sancionadas y desde luego no es legal. O sea, hay claramente una limitación legal. Para eso son sancionadas, justamente, para que no Exacto. sigan vendiendo, ¿no? Y además porque fueron sancionadas por haber incumplido seguramente alguno de los contratos previos o haber falseado la información. No son sancionadas simplemente Porque porque, sí. claro, porque se despertó alguien de mal humor. Una última pregunta antes de irnos a un segundo corte, Natalia. ¿Hay algún sector, te quiero preguntar más adelante en el tercer segmento ya de estados en particular, pero ahorita antes de ir al corte, ¿hay algún sector
que se destaque en estos riesgos que está señalando? Quiero decir, comunicaciones, computadoras, Sí, papelería, ¿cuál es o no? ¿O es generalizado? es generalizado, nosotros no encontramos ningún sector en concreto. Lo que sí podemos afirmar es que los contratos de infraestructura y de transporte, que son de altos montos, suelen tener riesgos asociados importantes, Ok, justamente por eso, porque los procesos de licitación son tardados, complejos y requieren documentos en cada etapa. Y, por ejemplo, si esos documentos no están, ya nos implica o nos marca una bandera roja de mayor riesgo de corrupción ok, porque debieran estar las actas de aclaración de dudas, de pues junta de claro. aclaraciones, a veces hacen hasta dos, y hay contratos que vemos de altos montos, de bienes importantes, que no están ninguna de las dos documentos de actas, por ejemplo. Entonces nos quedamos con la duda de qué empresas acudieron a hacer preguntas, qué empresas estaban interesadas en ganar estos concursos y al final por qué eligieron a la que eligieron. Todos estos nos quedan como vacíos o lagunas de dudas. Ok, Natalia, tengo que hacer un segundo corte y te ruego que al volver hagamos un poco la geografía del asunto, si te parece bien. Estamos hablando con Natalia Campos de un tema muy sensible, que son las compras gubernamentales en los estados. No se vayan, es rapidísimo el corte, por favor. Estamos de vuelta con Natalia Campos, que nos está haciendo un mapa, pues la verdad, ominoso de los riesgos que hay en las compras gubernamentales de los estados. Natalia, antes de ir a la geografía propiamente dicha, déjame hacerte esta pregunta. El 2021, que es el año base que ustedes estudiaron en el IMCO, pues se fue un año atípico por la pandemia. En su opinión, ¿esto influyó en todas estas situaciones anormales o no? Pues en el caso de la publicación de documentos, pudiera ser que sí. Digamos, está esta limitación de que son funcionarios y funcionarias públicas los que están dedicados a estas tareas y pudiera haber un tema con los recursos tecnológicos a los que tienen acceso para hacerlo. Esto lo encontramos y cuando fuimos a presentar los resultados a los estados nos decían que hay dificultades para entender cómo funciona la plataforma. ¿Ah? Entonces, si pensamos en un contexto de pandemia, quizás en el que no había comunicación ni siquiera entre organizaciones o entre equipos, pudo influir quizás. De lo otro, digamos, los fenómenos en los que hay adjudicaciones directas sin justificar, los hemos observado a nivel federal. Entonces, consideramos que no son particularmente propios de la pandemia, Ok. pero claro que se influyen muchas cosas que se derivaron de las decisiones de contingencia sanitaria. Ahora, vamos a la parte más delicada, Natalia. Tú me decías que es generalizado el fenómeno, pero seguramente hay diferencias. No las detectan ustedes ni siquiera por regiones, el sureste, el occidente, el norte, o de plano estamos parejos. Bueno, por ejemplo, en el caso del nivel de publicación, si encontramos que en este 52% de promedio de instituciones que publican, hay estados que tienen el 100% y hay estados que tienen menos del 10%. Por ejemplo, el Ah, 4% de instituciones obligadas no, bueno, pues que es una publican en la diferencia central, plataforma. que el 4%, ¿quién lo tiene en 2021? El Estado de México. No me digas, ¿4% publicó nada más? 4% de las instituciones que son sujetos obligados publicaron en la plataforma. ¿Y el, Así y es. el 100%? Es Guanajuato. Guanajuato sí publica todo lo que tiene que publicar, ¿eso me estás diciendo? Todas las instituciones que están obligadas publican en la plataforma. Aunque Sí, también Guanajuato, déjame entender, puede estar en zona de riesgo por empresas de nueva creación o sancionadas, o en fin. Sí, exacto. ok. También Guanajuato está en ese riesgo, a pesar de que publica todo. Está en riesgo, digamos, tiene la virtud de que tiene un buen nivel de publicación y además tiene pocos errores de captura. Eso de entrada nos facilita el análisis de riesgos. Ok, En términos
digamos, de competencia tienen también, priorizan las licitaciones, tienen algunos concursos y algunas adjudicaciones que no cuentan con los documentos, pero hay otros estados en los que sucede más. Por ejemplo, en Jalisco y Quintana Roo son los estados que más tienen contratos con empresas de reciente creación. Jalisco y Quintana Roo. Sí, Fíjate qué interesante, en Jalisco y Quintana Roo los comités de participación ciudadana de los sistemas estatales anticorrupción acaban de ser premiados por su labor, entre otras cosas, vinculada con el sí, gasto público, el caso de Quintana Roo en particular. Pero entonces, quiere decir que los gobiernos de los estados de Jalisco y Quintana Roo están contratando, ¿tienes datos en proporciones? Contratando empresas de nueva creación, me dices. exacto. Son empresas nuevas, Sí, alrededor de 120 millones de pesos en Jalisco uf, y 100 millones de pesos en Quintana Roo. Es el monto que suman los contratos con empresas de reciente creación durante 2021. ok. Y algunas de ellas, vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿de un mes o de menos de un mes de creación? Exacto. Sí, 120 millones. ¿Y por adjudicación directa, Natalia, o por En este concurso? caso, hay ambos. Hay En ambas general, los cosas. estados hicieron más concursos, más licitaciones, pero hay casos de adjudicaciones, que son procedimientos de excepción y también licitaciones públicas. ¿Qué otros casos habría que... El del Estado de México, la verdad, me parece fuerte, porque pues, es un estado con mucha capacidad técnica, financiera. Hombre, es un estado muy poderoso en el país. Y dices Exacto. que 4% es lo que están publicando, pues es un desastre, ¿no? Sí, al final son vacíos de información importantes que pues son una falta primero a la obligación de publicar, porque todas las instituciones tienen esta obligación. Y segundo, pues es un vacío de información que impide análisis como estos, veeduría, que público en general, ciudadanos y ciudadanas puedan consultar, pues cómo se están haciendo las contrataciones en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ok, Muchos estados, la mayoría tienen sus propias plataformas, compranets estatales que le sí, llaman, digamos, sí, pero la plataforma sigue siendo para todos una obligación. En este caso, pues vemos una brecha y vemos unos casos en los que la información es mejor, tiene mejor calidad, es más información, pero además tiene pocos errores de captura, sí, que eso nos pasaba mucho y te pongo un ejemplo. Este análisis es de 2021, sí. es el año que analizamos en general y encontramos en la columna de años 36 años distintos ¿Cómo? que ponen al azar, errores, no sabemos, año 1990, 1970, 2025. Entonces ahí nos queda la duda de qué está pasando, si es un error de captura, si se confundieron con el año de finalización del contrato. Entonces, además de faltas de información, de vacíos, vemos errores que nos dejan confusiones a la hora Pues de sí. analizar los procesos. No, y además, digo, tengo que cerrar ya el programa, Natalia, pero lo que es inequívoco es estudiar la documentación que sí publicaron y llegar a estas conclusiones. Empresas sancionadas, empresas de nueva creación, y recuérdame, el tercero es, Empresas fantasma. y también hay empresas fantasma, aunque el monto, me dices, es un poco menor, 120 millones de pesos más o menos, ¿no? Me decías. Es un poco menor, sí. En general, 2.600.000 Menos, en dos total millones en todos los 600 mil, estados, mucho menos, ok. Bueno, mucho menos. pues Natalia, se nos va como agua esto y pues nos tenemos que despedir. Nos quedan 10 segundos, Octavio. ¿Quieres añadir algo antes de cerrar el programa, Natalia? Sí, bueno, en este caso las compras estatales son muy importantes, tanto como las compras federales, y entender estas dinámicas es fundamental. Por eso el llamado que hacemos, además del anterior, a que nos interesemos por estos temas, es que las instituciones se esfuercen, realicen un esfuerzo constante para publicar la información completa y para que sea de la mejor calidad, para que todos podamos conocer, hacer seguimiento, monitoreo y La, exigirle, ¿no?, a nuestras autoridades que compren bien, que compren eficaz, porque los recursos son de todas y todos los mexicanos la, la que se esfuerzan página, por contribuir. la página, Natalia, solo la página donde están estos datos, por favor. Sí, en inco.org.mx pueden consultar este reporte que se llama ¿Dónde quedaron los datos? Justamente es el título, Compras Públicas a nivel estatal 2021.
pueden consultar ahí mismo en línea una plataforma dinámica que permite cruzar los datos, Perfecto. filtrarlos y consultar el reporte a nivel federal también. Natalia, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo y los felicito, las felicito, les felicito por este magnífico trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación, un gusto estar acá y un saludo a todos quienes nos ven. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.